Hola, Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Ahora vamos a estar haciendo un estudio ah, acerca de la vida de Saúl bajo el título Cuidemos nuestra corona, no terminemos como el rey Saúl. Nuestra escritura vamos a empezar leyendo en Primera de Samuel 28, versículo 4, 5 y 6. Pero primero voy a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu santo nombre. Rey de reyes, Señor de señores, gracias por este día que nos regalas, gracias por la oportunidad de leer tu palabra. Señor, te pido que seas tú bendiciendo mi vida, llenándome de sabiduría, de entendimiento en esta hora, Padre. Te pido también, Señor, que seas tú preparando la mente y el corazón de todo aquel que va a recibir esta palabra. Padre, yo todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como les decía, vamos a empezar leyendo a 1 Samuel 28 en sus versículos 4, 5 y 6. Y dice así: Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl, dice, el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Vemos aquí, ¿verdad?, que Saúl está en una situación difícil en la cual él busca consultar a Jehová, que es lo correcto que hay que hacer, consultar a Jehová. Pero dice que Jehová no le responde, que Jehová no le contesta. ¿Por qué Dios no le responde, no le contesta? Cuando regresemos a la vida de Saúl vamos a ver el por qué ya Dios no le contesta. Así es que dice en el capítulo 31 de Primera de Samuel, dice así: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, dice, y lo alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me estrapasen y me escarnezcan. Mas su escudero dijo que no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él, dice el 6. Así murió Saúl en aquel día, dice, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Ese fue el final de Saúl, ¿verdad? Y a ese final es que nosotros no queremos llegar. No queremos que nuestra vida termine como Saúl. Cuando tengamos una dificultad en el final de nuestros días, que clamemos al Señor y el Señor no nos escuche. No queremos llegar a esa situación. Es por eso que hoy vamos a estar estudiando la vida de Saúl en comparación a la vida de nosotros los creyentes, para que podamos ver qué es lo que no debemos de hacer. No fallar, para no llegar, bendito sea el nombre del Señor, a estar en esa situación tan difícil que el Señor ya no le contesta. Voy a empezar a decirles que nosotros, al igual que Saúl, que se convirtió en rey, la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes. O sea que también tenemos obligaciones y cosas que tenemos que hacer durante nuestra vida. Dice Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, dice, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, dice, con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A través del Señor Jesucristo nosotros nos convertimos en reyes y sacerdotes mediante él. Dice también Apocalipsis 5, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos, dice, sobre la tierra.
Vemos que cuando nos dicen que somos reyes y sacerdotes es algo que nos agrada, ¿verdad? Algo que se oye bonito, un lugar de privilegio. Pero junto con los privilegios vienen las responsabilidades. Pero no todos estamos en el punto ya de reyes y sacerdotes. No todos hemos llegado allí. Hay un proceso para llegar allí. Hay un camino para llegar hasta ese lugar. Y vamos a verlo a través de la vida de Saúl, que se asemeja a la vida de nosotros también. Así es que yo he puesto 5 etapas de la vida del rey Saúl, importantes, 5 etapas en la vida suya y mía, importantes también en este caminar con el Señor. Y el primer punto lo he nombrado, que estamos lejos o ajenos al llamado de Dios. Saúl estaba lejos y ajeno al llamado de Dios. Saúl no conocía nada que tuviera que ver con Dios. Él ni siquiera conocía a Samuel. Y vamos a leer en esta palabra en el capítulo 9, en su versículo 11 y su versículo 12. Vamos a ver a Saúl que anda buscando información, cómo llegar donde este profeta. Dice así: y cuando subían por la cuesta, dice, de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? O sea, les hacen una pregunta. Ellas respondiendo les dijeron: sí, helo ahí delante de ti. Date prisa, pues porque hoy ha venido, dice, a la ciudad, en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en un lugar alto. El 18 dice: acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Estaba hablando ya directamente con Samuel, pero no lo reconocía, no sabía. Para este tiempo ya Saúl tenía 30 años y Samuel dice que ya estaba anciano. Y la palabra de Dios nos dice en el capítulo 7 de Primera de Samuel, que Samuel había juzgado a Israel todo el tiempo que había vivido y que iba todos los años, dice, y daba la vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba, dice, a Israel en todos estos lugares, y que después volvía a Ramá. Estas ciudades estaban en los alrededores de la ciudad donde vivía Saúl, vecinas, porque dice que Saúl era benjamita, que era de la tribu de Benjamín, pero no lo reconoce. Todo este tiempo y todos estos años que Samuel ha estado haciendo holocausto, que ha estado juzgando, Saúl no se daba cuenta de la existencia de él. Eso nos quiere decir que él y su familia no participaban de los servicios que Samuel daba, no participaban de los holocaustos, de las ofrendas de paz, no participaban en dar primicias, no participaban en nada que tuviera que ver con lo que Samuel hacía, puesto que ya llevaba 30 años y hasta este punto no le conocía. En la vida ahora, en estos tiempos, habemos mucha gente así, que aunque vivimos en este mundo rodeado de gente cristiana, rodeado de gente que conoce del Señor, habemos muchos que estamos ajenos al plan de Dios en nuestra vida. Muchas veces tenemos las iglesias enfrente de nosotros. Muchas veces tenemos la iglesia a una cuadra de donde nosotros vivimos, en nuestro propio barrio, en nuestra propia ciudad, pero no sabemos nada de Dios, ni conocemos las personas que trabajan en la obra de Dios. Muchas veces hasta nos van a tocar la puerta a nuestra casa y nosotros no somos dignos de interesarnos por Dios. Muchos vivimos conociendo a un Dios de lejos. Este era Saúl, que no conocía nada que tuviera que ver con Dios, porque ni siquiera reconocía al siervo, al servidor de Dios. Así es que así estamos muchos. Esa es la primera etapa de todo ser humano
que empieza sin conocer a Dios, que empieza sin saber nada de Dios, que ni le interesa nada de Dios. Pero eso dura hasta que el Señor quiere. Eso dura hasta que el Señor dice, hoy sí. Porque el paso número 2 dice, cuando se llega nuestro día, Dios nos trae de una manera o de otra. Y también a las buenas o a las malas. A veces pensamos que nosotros estamos, ¿cómo les quisiera decir? Liderando nuestra vida, que nosotros estamos siendo rebeldes, bendito sea el nombre del Señor, y que por eso no queremos venir a los caminos de Dios. Les voy a leer en Salmos 32, en su versículo 8 y 9, lo que dice. Te haré entender, dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y de ahí dice el 9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Así hay muchos en el mundo que tienen que ser sujetados con frenos, con cabestros, para poder venir a los caminos de Dios. Hay otros que atienden el llamado y que cuando se presenta la situación le reciben a Dios. Pero cuando Dios tiene planes con nosotros, Él nos va a hacer venir a las buenas o a las malas. Así es que le dice, no seáis como el caballo. No seáis, dice, como el mulo sin entendimiento. Así es que es hora de que si estamos escuchando el llamado del Señor, que pongamos atención, que atendamos a ese llamado. Vamos a estar leyendo en Primera de Samuel 9. Dice así, el 1, el llamado a Saúl. Dice así, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, dice, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, dice, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso, dice, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de los hombros arriba, dice, que sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y de ahí sucede una situación, dice, y se habían perdido las asnas. Pasa esta situación de las asnas. Y se habían perdido las asnas, dice. Aleluya. De Cis, padre de Saúl. Y entonces dice, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó, dice, el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Vemos aquí que está pasando una situación, un problema, una complicación allá en la vida del papá de Saúl, por lo cual el papá de Saúl manda a Saúl a buscar estas asnas. Pero esto que estaba sucediendo no era casualidad. El hecho de que él estuviera siendo mandado a buscar estas asnas, el hecho de que estas asnas se hubieran perdido, no era casualidad. Era el plan de Dios para traer a Saúl a sus propósitos. Era el plan de Dios para encaminar a Saúl hacia el plan que Dios tenía planeado. A veces el Señor va a utilizar cosas en nuestra vida para traernos a su camino. Como les digo, del Señor es el que ordena nuestros pasos. Y eso lo encontramos en Salmos 37:23. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Jehová es el que ordena los pasos del hombre y el que aprueba el camino. A veces nosotros nos desviamos, nos equivocamos, pero el Señor nos endereza. Dice Proverbios 16:9. El corazón del hombre, dice, piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros pensamos, yo me voy a ir por aquí, yo me voy a ir por allá, pero es Dios el que endereza nuestros pasos. Ese día Saúl posiblemente dijo, me voy a estar aquí,
cuidando el ganado, me voy a estar aquí sentado tranquilo. Pero no, el Señor permite que se pierdan las asnas para que Saúl sea mandado a buscarlas, porque le era necesario llegar hasta donde Samuel. Dice Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, dice, el ordenar sus pasos. Nosotros no nos mandamos solos. Tenemos un gobernador. Tenemos un rey de reyes, señor de señores, que cuida nuestros pasos, que guía nuestros pasos. Y aún usted que no le sirve al Señor todavía, es Dios quien guía sus pasos. Y usted dirá, pero ¿por qué permite que yo esté en cosas malas, en caminos malos? Es porque no le ha llegado su día. Pero cuando le llegue su día, aunque usted quiera seguir de rebelde, aunque usted quiera seguir en los vicios, aunque usted quiera seguir en la calle, aunque usted quiera seguir practicando lo que está practicando, el Señor lo va a traer. Y va a depender de usted si viene a las buenas o viene a las malas. Si le toca venir, como decía el proverbio, el Salmo 32, que venía con frenos o con cabestro, el caballo, para que se acerque a él. Dios va a utilizar lo que sea para que nosotros vengamos a él. Pero Dios tiene ordenado nuestros caminos. Para Samuel no era casualidad encontrarse a este hombre allí. Miren lo que dice en el capítulo 9, en el versículo 15. Y un día antes, dice, que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana a esta misma hora, yo enviaré, dice, a ti un varón de la tierra de Benjamín. ¿Quién lo iba a enviar? Jehová Dios. Yo lo enviaré, dice. Como les digo, todo estaba planeado por nuestro Señor. Aleluya. El cual dice, ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará, dice, a mi pueblo de mano de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo, dice, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego dice que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Se lo presenta, Dios le habla a Samuel de Saúl un día antes de que éste llegara. Así es que cuando el siervo, el criado, le dice a Saúl, vamos donde este vidente, porque él ni siquiera tenía el conocimiento de que Samuel existía. Vamos donde este vidente, le dice, donde todo lo que él dice se cumple, porque Dios no dejaba caer ninguna palabra que salía de la boca de Samuel. Dios había planeado esta venida. Dios había planeado que Saúl llegara hasta donde Samuel. Como Dios ha planeado que tú vengas a los caminos de Dios. Usted que está aquí hoy como visita, no fue por casualidad que vino. Dios lo ha traído con un propósito. No sea rebelde al llamado del Señor. Usted que está escuchando en las redes sociales, tampoco sea rebelde al llamado de Dios. Atiende el llamado de Dios. Dice la palabra del Señor. Esto sería el paso número 2. El paso número 3 sería, nos llega el temor y el miedo a dar el paso. Nos vemos con nuestra realidad. Nos vemos con la situación que ya nos están presentando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y nos da temor, nos da miedo. Uno, porque a veces no queremos dejar la vida que llevamos. Otro es porque no sabemos si vamos a poder cambiar, si vamos a poder hacer las cosas. Y todo eso nos entra temor, como le pasó al rey Saúl. Y vamos a leer en 1 Samuel 10, en el versículo 20, dice, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, dice, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín, dice, por sus familias. Y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Ya Samuel había hablado con él. Ya Samuel había tenido un encuentro con él. Ya Samuel había dicho que él iba a ser el que iba a gobernar al pueblo de Dios. Pero le dice que se presente para presentarlo delante del pueblo y no se encontró Saúl. Saúl pensaba todavía, ya que le habían dicho lo que él iba a hacer, él pensaba esconderse.
Él pensaba, bendito sea el nombre del Señor, poderse ocultar. Así que dice que le buscaron y no fue hallado. Dice el 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. O sea, no le encuentran. ¿Qué pasa? Acordémonos que era bien grande, que se podía ver si estuviera parado entre la población, entre todo Israel que estaba ahí juntado. Y viene Jehová y le respondió. Dice, y respondió Jehová, he aquí que está escondido entre el bagaje. Tenía miedo Saúl, aunque era tan grande. Tenía miedo de pasar enfrente. Tenía miedo de recibir este nuevo cargo. Como hay muchos que tienen miedo de recibir al Señor. Pero no tengamos miedo, que es el Señor el que nos va a fortalecer. Es el Señor el que nos va a dar la fuerza. Es el Señor el que nos va a dar la sabiduría para hacer lo que es correcto. Dice el 23. Entonces, dice, corrieron y lo trajeron de allí, de donde estaba escondido. Hubo alguien que lo fue a sacar. Hubo alguien que lo fue a traer. Y puesto en medio del pueblo, dice, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Por eso, si hubiera estado él parado, no se hubiera podido esconder, porque dice que era más alto que todo el pueblo. Y entonces lo presenta Samuel y les dice, este es el rey que ustedes querían. Miren lo que les dice el 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él. Y todo el pueblo dice que entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Lo recibió con agrado, dice todo el pueblo, porque era guapo, porque era grande, porque era alto. Así somos los humanos que nos dejamos llevar, bendito sea el nombre del Señor, por las apariencias. No lo conocían, no sabían quién era, no se interesaron si tenía una relación con Dios, no se interesaron si antes había tenido comunicación con Dios. Pero como era guapo, como era grande, dice que lo recibieron y dijeron, ¡viva el rey! Pero no todos, porque en este mundo hay de todos. Hay gente que nos recibe con agrado, pero hay gente que nos recibe despectivamente. En el versículo 27 dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron, dice, en poco. Y no le trajeron presente. Mas él disimuló. Muchas veces a eso es que tenemos temor, miedo. A que si nos reciben o a que si nos rechazan. Pero no nos debe de preocupar eso, porque si el Señor nos ha llamado, Él nos respalda. Si el Señor es el que está abriendo el camino, Él también va a poner lo necesario en nuestro camino para que nosotros podamos cumplir los propósitos por los cuales hemos sido llamados. Así que aunque sea con miedo, Saúl es traído y Saúl es reconocido como rey. Algunos lo recibieron, otros no lo recibieron. De ahí viene el 4. Y el 4 le he puesto como título, con el regalo o con el privilegio, también viene la responsabilidad. Una de las cosas por las que el pueblo estaba pidiendo rey era porque estaban siendo atacados. Los pueblos estaban atacando y ellos decían que no tenían a alguien quien los liderara en las batallas, en las guerras. Y aunque era Dios el que los libraba de las batallas, ellos querían tener un representante humano que los liderara. Así es que por eso fue que le empezaron a pedir rey a Saúl. Y entonces viene la primera responsabilidad para Saúl, porque se presenta esta batalla, porque los amonitas estaban atacando a una ciudad que se llamaba Jabes de Galaad. Y eso lo podemos ver que estaba aquí en el capítulo 11. Y dice así, después subió Naas amonita, dice, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros.
que a cada uno de todos vosotros, dice, saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Miren, el enemigo es malo. El enemigo es perverso. El enemigo no lo quiere a usted para tenerlo de adorno, de muñequito. No quiere destruirlo. Él quiere inutilizarlo. Él lo quiere dejar inservible. Esta batalla ya estaba desde antes de que Saúl fuera nombrado rey. Pero Saúl lo nombra en rey y él sigue como que sin nada. Porque en el versículo 5 dice, y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. Ya Saúl había sido coronado rey, ya había sido nombrado rey, elegido rey, pero dice que él estaba tras los bueyes. Seguía en sus quehaceres, seguía haciendo lo que estaba haciendo antes de ser llamado como rey. Otra cosa que le pasa a muchos de los creyentes es eso, que recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Pero cuando viene el momento de nosotros accionar un cambio en nuestra vida, de empezar a tomar acción en este nuevo llamado, como les digo, como reyes y sacerdotes, no se trata de que nos van a servir, se trata de que nosotros vamos a servir al pueblo. Así es que dice que este estaba atrás de los bueyes y Saúl pues no estaba haciendo lo que debía como rey. Pero dice que al oírlo, el alboroto dice que preguntó qué era lo que pasaba, que por qué estaba llorando el pueblo. Y le contaron, dicen, las palabras de los hombres de Jabes. Miren, estos de Jabes de Galaad vivían en la zona de la media tribu de Manasés que había quedado al otro lado del Jordán. Era una ciudad que era pequeña, porque en una batalla anteriormente en contra de los benjamitas habían sido destruidos porque no habían ido ellos a arreglar cuentas con los benjamitas. Es por eso que eran poquitos, era un pueblo pequeño. Por lo tanto, el enemigo lo buscaba como la parte débil para atacar, porque así es el enemigo, va a buscar nuestras partes débiles para atacarnos. Pero dice el 6 que al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, dice, y él se encendió en ira en gran manera. ¿Sí ven? No estamos solos. No vamos a efectuar la batalla nosotros solos. Tenemos al Santo Espíritu de Dios que nos ayuda. Tenemos el poder del Espíritu Santo de nuestro lado para que nosotros podamos ejecutar lo que Dios nos ha llamado. No va a ser con nuestras propias fuerzas. No tengamos temor de dar ese paso. No tengamos temor de ponernos a trabajar en la obra del Señor. Dice el 7, y tomando un par de bueyes, dice, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Dice, cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Dios prepara a Saúl con su espíritu, con su fortaleza, con su poder, pero también dice que prepara al pueblo y que todos salieron como un solo hombre. Usted no está solo en esta batalla, usted no está solo en esta guerra. Hay un pueblo de Dios que lo ayuda, que lo levanta, que le va a ayudar a hacer lo que tenga que hacer. Así es que dice que todos se unieron como un solo pueblo y se van a la batalla, ¿verdad? Porque pues de eso se trata, de ir a la batalla, de completar esa batalla. Dice el versículo 11. Aconteció, dice, al día siguiente, dispuso Saúl, dice, al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y lo que quedaron fueron dispersos, dice,
de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Los dispersaron a todos. Después de que estaban acampando ahí todos juntos contra Jabes de Galead, poniendo amenazas, poniendo acechanzas, porque lo que ellos querían era inutilizar este pueblo, sacándoles el ojo derecho, dejarlos inútiles para guerras futuras. Porque la mayoría de gente son derechos, entonces se ponen un escudo, algo que los proteja en la mano izquierda, pues el ojo izquierdo les queda casi tapado con ese escudo. Y si no tienen el ojo derecho, pues quedan ciegos. Quedaban inutilizados para poder la batalla. Pero Saúl, ayudado por el Espíritu de Dios y acompañado de todo el pueblo, arma esta estrategia, van y atacan a esta gente y dice que los dispersaron a no quedar 2 juntos. Dice el 12. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían ha de reinar Saúl sobre nosotros? Con esta primera victoria, Saúl sube de categoría. Ahora el pueblo está contento con él. Todos aquellos que lo habían recibido con bien, ahora se sentían asegurados de que habían elegido al rey correcto, de que ese rey era el correcto y el verdadero. Porque ahora querían vengarse de aquellos que en el versículo 27 dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Pero aquellos tenían razón, porque imagínense a Saúl escondido en el bagaje. ¿Cuál era la valentía? No era guerrero para poder salvarlo. Pero no es con nuestras fuerzas. Saúl no andaba en el ejército. Saúl fue empoderado por el Espíritu de Dios. Y no solo para andar en el ejército, sino para liderar. Porque el Señor nos quiere para cosas grandes. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que Saúl contesta en el 13: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová, dice, ha dado salvación en Israel. Y qué bueno, ¿verdad? Qué buena deducción la que hace Saúl en ese momento. Que cuando Dios le da la victoria, él le da la victoria a Dios, le da la honra a Dios, le da la gloria a Dios. Y es así como nosotros debemos de ser, que aunque tengamos victoria, no querramos quitarle el honor a Dios. Saúl no hubiera podido hacer nada sin el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la ayuda del Rey de Reyes, Señor de Señores, en nuestra vida para nosotros poder ejecutar algo. De lo contrario, vamos a fracasar. Entonces empiezan las victorias. A partir de ese momento empiezan las victorias para Saúl. Y la situación es que cuando empiezan las victorias, que cuando todo empieza a ir bien, es cuando el verdadero problema empieza. El paso número 5, miren, le he puesto: cuando las victorias llegan, es cuando empieza la verdadera lucha. Porque el mayor peligro en nuestra vida no son las guerras con los que están allá afuera. El peor peligro en nuestra vida somos nosotros mismos. Son nuestros propios deseos, nuestra propia concupiscencia, nuestros propios intereses. Esos son los más peligrosos. Y entonces, mientras Saúl está en este máximo apogeo, porque Saúl tuvo máximo apogeo, lo dice en el capítulo 14. A ver, capítulo 14, versículo 47 y 48 dice así: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra, dice, a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, y donde quiera que se volvía, era vencedor. Dice el 48. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de las manos de los que los saqueaban. Como les digo, en los momentos de victoria, en los momentos que todo nos sale bien, en esos momentos es que nosotros tenemos que empezar a tener mucho cuidado. Porque es ahí donde el enemigo nos empieza a atacar, poniendo nuestros deseos, poniendo nuestra concupiscencia por delante, a tal modo de que le lleguemos a fallar a Dios.
Es allí cuando empieza nuestra verdadera lucha. Todos tenemos que luchar por llegar allí, a estar bien con el Señor, a estar trabajando en la obra del Señor, a ser victoriosos en la obra del Señor. Aunque empecemos de no conocerlo, atender al llamado, aceptar el llamado, aceptar nuestras responsabilidades, vivir tiempos de victoria, todos podemos. Pero cuando estemos en los tiempos de victoria, cuidémonos más, porque es allí donde empiezan las dificultades. Y yo he puesto otros 5 situaciones de las que debemos de cuidarnos para no terminar como terminó Saúl. Y a la primera le puse cuidado de no caer en desobediencia. O sea, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y cuidarnos de no caer en desobediencia. Y para eso vamos a leer Primera de Samuel 13. Vamos a leer Primera de Samuel 13. Vamos a leer 8. Y dice así. Aquí, ¿verdad? Le había dado Samuel unas indicaciones. Y entonces, que lo tenía que esperar. Dice así el 8. Y él esperó 7 días, dice, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Ahí sucede una primera situación. Que venían los filisteos contra ellos. Samuel no llegaba al tiempo que le había dicho. Le había dicho que iba a llegar en 7 días. Pero dice que no llegaba. Y a veces nos desesperamos, ¿verdad? Y queremos que las cosas sucedan en el momento. Que sucedan a la manera de nosotros. Y entonces, como no llegaba, dice, y además de esa situación que no llegaba, dice que el pueblo se le desertaba. Y esa es otra situación por la que muchas veces caemos en desobediencia. Porque no dependemos de nosotros mismos en nuestra relación con Dios para obedecer a Dios. Dependemos del hermano, dependemos del pastor, dependemos del líder. Si el líder lo hace bien, nosotros también. Si el líder falla, pues yo voy a fallar. El pueblo se le estaba desertando. Samuel no llegaba y Saúl se estaba desesperando. Dice el 9. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció holocausto. Eso no lo podía hacer Saúl. Él era de la tribu de Benjamín. No era de la tribu de Leví. No estaba en la rama del sacerdocio. Eso le correspondía a los sacerdotes. Y ese es otro error que cometemos. Que porque nos creemos muy espirituales, que porque nos creemos muy altos en el camino del Señor, que podemos hacer lo que nosotros querramos. Y nosotros estamos permitidos hacer solo a lo que Dios nos ha llamado. Yo, por ejemplo, no tengo el llamado de pastor, entonces no me voy a querer poner a pastorear la iglesia. Cuando ya tenemos un pastor, ya tenemos un líder que nos dirija. Yo no he sido llamado a ser evangelista, entonces no voy a venir a querer yo quitarle el puesto a un evangelista. No podemos usurpar puestos que no nos corresponden. Eso es desobediencia. Samuel le dijo a Saúl que esperara hasta que él llegara. Pero él se desesperó porque el pueblo, dice, desertaba. Dice el 10. Y cuando él acababa de ofrecer los holocaustos, dice, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Samuel se asustó. Mire, cuando nosotros vemos el error de alguien tan grave, tenemos que asustarnos. La desobediencia a Dios es gravísima. ¿Qué has hecho? Le dijo. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mixma. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y ese es otro problema. Nosotros cometemos los errores y empezamos a echarle la culpa a los demás. Porque le dice Saúl, el pueblo se me desertaba, o sea, por eso lo hice. Porque tú no venías, por eso lo hice. Porque los filisteos venían sobre mí, por eso lo hice. Esos son los errores que cometemos. Miren, todos nos equivocamos.
De una o de otra manera nos equivocamos. Lo más importante es reconocer que nos hemos equivocado, arrepentirnos y corregir. No empezar a buscar quién fue el culpable o por qué yo lo hice, pero no llegamos al punto de decir, sí, me equivoqué. Mire, y esos son peldaños para abajo. Cuando nosotros no reconocemos nuestros errores en el momento que somos confrontados, esos peldaños van bajando y nos vamos alejando de la relación con Dios que tenemos, una relación buena y bonita. Así que él dice que él no había implorado el favor de Jehová y que por eso se esforzó. Mire, tremendo Saúl. Y dice todavía, me esforcé para hacer lo que le correspondía a otro. Me esforcé para hacer tu trabajo. Como le digo, a veces cuando estamos arriba, cuando nosotros tenemos el mando, cuando nosotros tenemos la autoridad, podemos caer en desobediencia, porque creemos que tenemos la autoridad para hacer lo que querramos. Dice el 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios? Él, dice, había ordenado que él te había ordenado. Pues ahora Jehová, dice, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si tú te hubieras esperado un poquito, si tu confianza hubiera estado puesta en Dios y no en tu pueblo, si tu temor no estuviera en los filisteos, sino a Jehová, él te hubiera confirmado hoy. Tu reino había sido confirmado para siempre, pero como no lo hiciste, tu reino va a ser cortado. Cuidémonos de la desobediencia. No permitamos que la desobediencia nos haga caer de la gracia del Señor. Hay otra situación en la que Saúl desobedece. Primera de Samuel 15:9. Dice así. Y Saúl y el pueblo, dice, perdonaron a Agag. Esta era otra situación que habían mandado a hacer a Saúl con directrices específicas de lo que tenían que hacer. Y dice así. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Los propios intereses, la avaricia, la codicia, los llevó a desobedecer la palabra que Dios les había dado. Los llevó a desobedecer. Fíjense qué tremendo. Que nosotros le fallemos a Dios por tan poco. Dice el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y todavía se siente con el descaro de decir, yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando no había cumplido nada, cuando había fallado la orden, porque la orden era que matara todo, completamente todo, porque todo era anatema. Pero dice que no quiso destruir lo mejor. Las ovejas más gordas, el ganado más mayor, no lo quisieron, dice, destruir. No dice que no pudieron, dice que no quisieron. Y cayeron en desobediencia. Y todavía se jacta diciendo, he cumplido la palabra de Jehová. Cuidado. La desobediencia es peligrosísima. Número 2. El orgullo. Cuidémonos del orgullo. Peleemos por mantenernos humildes. Primera de Samuel 15:12 dice, y madrugó, luego Samuel dice, para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel
diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se ha levantado un monumento, y dio la vuelta, o sea, Samuel da la vuelta, y pasó, dice, adelante, y descendió a Gilgal. Fíjense qué tremendo. ¿Cómo está el orgullo de Saúl a este momento? Dice que se había creado un monumento. Las victorias, todo ya él quería que le dieran pleitesía a él, ya él quería que lo adoraran a él. Ya él quería que le buscaran a él. Y entonces dice que cuando Samuel se da cuenta que él se ha hecho un monumento en Carmel, dio la vuelta y se fue. Como quien dice, no lo confronto ahorita. No lo confronto ahorita. Miren este otro versículo. Medio acepta que ha pecado, pero no es de verdad. Dice, y él dijo, el versículo 30 del capítulo 15. Dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Acepta que ha pecado, pero no le pide perdón. No le dice, oremos para que Dios me perdone. No, por el contrario. Pero te ruego que me honre delante de los ancianos. A él lo que quería era seguir con su honor, seguir con su altura, seguir siendo el importante. Y por eso le dice a Samuel, te ruego que me honre delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para adorar a Jehová. No mi Dios, tu Dios, le dice. Fíjense qué tremendo. Ya ahora ya Dios ya no era el Dios de él, era el Dios de Samuel nada más, porque no le quería obedecer. Así es que cuidémonos de que el orgullo nos lleve también a fallarle a Dios, porque también nos aleja de Dios. Eso nos aparta del propósito que Dios tiene en nosotros. Y ese fue el segundo error de Saúl. Y el segundo error que muchos cometemos también. Porque ahora, hermanos, hay gente que se creen tan importantes que hablan la palabra sin orarle a Dios. Predican por un beneficio, pero no por amor a las almas. Quieren ser los mejores. Quieren verse como los mejores. Tengamos cuidado. Número 3. Cuidémonos de la injusticia. Para eso vamos a ir al capítulo número 19. Cuidémonos de las injusticias. Y en las injusticias Saúl cometió varias injusticias. Pero vamos a leer algunas. Dice así el versículo 1. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Fíjense qué tremendo. Está mandando a matar a alguien de su propio ejército. Y manda a su hijo y a sus siervos para que lo hagan. Pero dice que Jonatán le dijo que no. Y dice que Jonatán dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre, dice, en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Jonatán era un hombre sensato. Escucha la orden del papá y le dice, espérate. Mira lo que le dice en el 4. Y Jonatán dice, habló bien de David a su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David. Eso era pecado lo que Saúl estaba haciendo, levantándose en contra de David. No peque, le dice. No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido buenas para contigo. Qué tremendo, ¿verdad? Que cuando queremos solo ver nuestros intereses,
No nos interesa la vida de los demás. A pesar que David había hecho todo para ayudarlo a él, todo para el bien de él, ahora quería matarlo. Le dice en el versículo 5, pues él tomó su vida, dice, en su mano y mató al filisteo. Y esto es cuando mató a Goliat, ¿verdad? Que nadie se atrevía, ni siquiera el rey Saúl, siendo el más grande, se atrevía. Entonces le dice, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, le dice, y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Porque ahora te quieres levantar, porque ahora quieres hacer esa injusticia. Tremendo, ¿verdad? Alguien que va y le hacía las luchas, las guerras, y ahora él quiere matarlo. Injusto. Porque no le quiere dar honra y honor al que honra y honor se merece. Dice en el versículo 8. Bueno, ahí lo convence Jonatán, ¿verdad? Y desiste por un ratito Saúl. Pero en el versículo 8 dice, después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos. Y los hirió, dice, con gran estrago. Ya Saúl no salía a las guerras. Era David el que salía a las guerras. Y Dios le daba la victoria. Y dice que los hirió con gran estrago y huyeron de delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, dice, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. David tocaba el arpa para que él se calmara, para que él se tranquilizara, pero lo que Saúl tenía era una lanza. Y Saúl, dice, procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Se la tiró. No era que quería, lo intentó. Y David huyó, dice, y escapó aquella noche. Que era tremendo, ¿verdad? Imagínese que alguien está trabajando para usted, que le está haciendo un bien, y en lugar de usted de pagarle, de remunerarlo con una cosa buena, le está queriendo quitar la vida. Saúl comete otra injusticia con la casa de los sacerdotes. Los manda a matar porque según que le ayudaron a David. Pero no solo mata a los sacerdotes, sino que va y destruye toda la ciudad de los sacerdotes. Otra injusticia que cometió Saúl. La causa número 4. La envidia. Y ese es el problema. La envidia es un problema grande porque todos nos queremos ver lo mejor. Todos queremos ser el mejor. Cuidémonos de ese espíritu de querer ser el mejor. Dice Primera de Samuel 18, del 7 al 9. Y cantaban las mujeres, dice, y danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Eso es tan difícil para aquel que tiene envidia. Ver que otra sobresale más. Ver que otro hace mejor las cosas. Eso lo enfurece. Hermanos, nosotros no tenemos competencia entre los unos y los otros. Nuestra competencia es con el enemigo. La competencia de Saúl no era con David. La competencia de Saúl era en contra de los filisteos. Estos pueblos que los atacaban. No era con David. Mas él se enoja porque a David le cantaban los 10,000. Y aquí veo otra cosa. Que a veces nosotros no estamos fluyendo como debemos de fluir porque hemos descuidado nuestra conexión con Dios. Saúl había descuidado su conexión con Dios y ahora se enojaba porque David era mejor. Y se enojó Saúl en gran manera, dice el 8. Y le desagradó este dicho y dijo a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Como quien dice, ya tiene tanta fama que no le falta más que ser el rey. Y a todo esto él no sabía que David ya había sido ungido rey. Pero que David mantenía su humildad esperando el tiempo de Dios y no usurpando el puesto. Pero a Saúl le había caído la envidia.
Cuidémonos de la envidia. No opaquemos a otros porque lo hacen mejor que nosotros. A cada quien Dios le dio su porción, su parte. Haga la suya como Dios se la dio. Y Dios sabe hasta dónde le ha dado. Porque Dios no quiere que su corazón se pierda con la envidia. Causa número 5. Cuidémonos de la inconstancia. Tratemos de perseverar. Dice, y aquí pues ya nos vamos a ir a Primera de Samuel 28, donde empezamos, ¿verdad? La situación de Saúl. Primera de Samuel 28, voy a leer el versículo 3, de ahí el 7 y el 8. Dice así: ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad, dice. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Esto fue lo que Saúl había hecho en los principios. Arrojar a los encantadores y adivinos. Cuando él estaba bien con Dios, él había hecho lo que era correcto. Él había deshecho de los encantadores y los adivinos porque eran abominación delante de Dios. Y así hacemos muchos cristianos, ¿verdad? Nos deshacemos del pecado, de las cosas que a Dios no le gustan, de la avaricia, de la envidia, de los celos, nos alejamos del adulterio, de la fornicación, nos alejamos de todo lo que a Dios le es abominable. Pero entonces, cuando le hemos fallado tanto a Dios, cuando nos hemos alejado tanto de Dios, vienen los momentos difíciles donde venían los versículos que leíamos, que dice que se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl, dice, juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Pues si se ha estado portando tan mal, ¿cómo quiere que el Señor le responda? Así nos pasa a muchos de nosotros que estamos viviendo allá en el mundo, pero cuando tenemos un problema queremos que Dios nos resuelva. Queremos que Dios sane, queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos restaure. Pero venimos fallándole desde hace mucho tiempo. En el 7 dice, como Dios no le contestó. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, dice, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Lo mismo que él había echado, que él sabía que eran, abominables delante de Dios, ahora los estaba buscando para consultarlo. Volviendo atrás. No perseveró. Dice el 8, y se disfrazó Saúl, dice, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Sabemos que esos son unos mentirosos, unos falsos, ¿verdad? Que no tienen ningún conocimiento de lo que es la verdad. Pero Saúl terminó yendo donde una adivina, cosa que era abominación delante de Dios. Cuando nosotros le fallamos al Señor y nos confrontan, corrijamos, no sigamos escalando para abajo. Porque si seguimos escalando para abajo, de ahí es difícil subir. Saúl ya había escalado tanto peldaño, que cuando le llega esta situación difícil, porque los filisteos venían en contra de él, esa era una guerra difícil. Dice que se juntaron todos, habían 5 príncipes que se juntaban para batallar en contra de Saúl. Todo el territorio de los filisteos estaba dividido en 5 ciudades, las cuales tenían un príncipe cada uno. Y dice que cuando eran las batallas se juntaban los 5, eran bien unidos. Lo que venía para Saúl era fuerte. Pero Saúl hubiera tenido respuesta de Dios si no se hubiera desconectado de Dios. Por medio de la desobediencia, por medio de la injusticia, por medio de la envidia, por medio del orgullo. Si él no se hubiera desconectado de Dios, él no hubiera necesitado
a terminar más hundido todavía. Estos filisteos eran tremendos y unidos y guerreros. Ahora nosotros, si nosotros estamos desconectados de Dios, si estamos a medias en que somos cristianos, un día sí, un día no, hoy le servimos al Señor, mañana tal vez, si somos inconstantes, cuando vengan situaciones difíciles, vamos a caer otra vez. Nosotros, al igual que Saúl, tenemos guerra con gigantes, tenemos guerra con principados y potestades. Ahora tenemos guerra con un gobierno, con unas leyes que a todo lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Tenemos guerra contra el gigante de la sociedad, donde la sociedad no quiere meter sus costumbres, nos quiere meter sus nuevas leyes a la fuerza. Tenemos guerra en contra de la familia, donde nos quieren cambiar lo original que Dios dejó, cómo está establecida una familia. Nos lo quieren cambiar también. Aún tenemos guerra en lo espiritual, en lo religioso, porque ahora quieren ejercer o crear o estipular o fundar, que ya está fundado en sí, una sola religión, queriendo decir que todos los caminos nos llevan a Dios, que todos los caminos nos dirigen hacia el mismo lugar. Cuando nosotros que tenemos conocimiento de la palabra sabemos que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. No hay otro medio. No podemos decir que Buda nos lleva al cielo. No podemos decir que Alá nos lleva al cielo, porque el único medio se llama Jesucristo. Tenemos ese gigante. Y también viene otro gigante tremendo, la economía. Pero si estamos conectados con el Señor, si estamos perseverando, Dios nos va a respaldar. Pero si estamos dejando a Dios por causa de la envidia, avaricia, codicia, por medio del orgullo, la desobediencia, cuando estos ataquen, vamos a caer. Así es que perseveremos hasta el final. Seámosle fieles al Señor para no terminar como Saúl, para no perder nuestra corona y poder llegar a recibir esa corona que el Señor tiene guardada para nosotros. Así es que esto es todo lo que tengo en este estudio. A cuidar nuestra corona, a no terminar como terminó el rey Saúl, suicidándose él solo, quitándose la vida porque ya los tenían acorralados. Dice que él mismo puso su espada. En el 31:4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, dice, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. No terminemos así. Terminemos victoriosos esta carrera en el nombre de Jesús. Bueno, esto es todo. Voy a orar para que sea el Señor ayudándonos y fortaleciéndonos en este camino. No es fácil, pero con Dios es posible. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra que hoy me has regalado, Señor, para que la expusiera aquí con mis amigos, Señor, con mis hermanos. Te pido, Señor, que sea entendible para ellos, Padre. Tal vez yo no la sé explicar, Padre, correctamente, pero que tu Espíritu Santo les ayude a ellos, Señor, a entenderla, para que vea, Padre Santo, cómo estamos delante de ti. Aquellos que aún todavía no han venido, Padre, que puedan entender que hay un llamado para cada uno de ellos, Señor. Y que si no vienen a las buenas, Padre Santo, tú los vas a traer a las malas. Padre Santo, ayuda a tu pueblo, Señor, a que perseveremos hasta el final, Padre. Que aunque nos equivoquemos, Padre Santo, podamos venir con corazones contritos y humillados a pedirte perdón, Señor, porque tu palabra dice que tú no rechazas a un corazón contrito y humillado. No permita, Señor, que estas causas que hoy mencioné, Padre, nos lleven alejando de ti, Señor, y que un día cuando nos necesitemos, Padre, y clamemos a ti, tú ya no nos escuches, Padre, que tú ya no nos respondas. Ayúdanos, Padre, a terminar nuestra carrera victoriosa. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por
que tú estás siempre, Señor, ayudándonos en todas nuestras tribulaciones. Tú nunca nos dejas solos, Señor. Bendito es tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, amigos, que el Señor les bendiga y los espero en la próxima.